Todos están endeudados, desde estudiantes sin dinero hasta países, pero no todas las deudas son iguales. Algunos países se endeudan para crecer y otros solo para sobrevivir. Con la inflación y las tasas de interés en alza, las deudas mundiales crecen más rápido que nunca. Entonces, ¿quién ha usado al máximo la tarjeta de crédito corporativa? ¿Y qué pasa cuando llega la fecha de pago? Hoy en The Infographics Show, revelamos a los mayores poseedores de deuda del mundo. Comencemos con Japón. Aunque el país es conocido por ser trabajador y responsable, ha dejado que su deuda se descontrole. La deuda del gobierno supera el 230% del Producto Interno Bruto, es la segunda proporción más alta mundialmente y la mayor entre economías avanzadas. ¿Por qué? Como muchos, es por decisiones financieras dudosas y también por la crisis demográfica de Japón. La nación enfrenta el mismo problema que otras economías avanzadas, una baja tasa de natalidad. La tasa de natalidad del país cayó por primera vez, por debajo de la tasa de reemplazo de 2.1 nacimientos por mujer desde mediados de la década de 1970. Esto significa que la población ha envejecido más. Además, tiene una esperanza de vida de 84 años, una de las más altas del mundo. Esto ha causado que muchos dependan del seguro social y solo culpen su dieta y estilo de vida. En 2001, el 18.4% tenía más de 65 años. En 2024, el 30.2%. Se prevé que llegue al 36.7% en 2045, casi 2/5 partes de la población. Debido a una población en edad laboral relativamente pequeña y leyes de inmigración estrictas, simplemente no hay suficientes personas trabajando para mantener a la generación mayor. Eso significa que el déficit de la seguridad social casi se duplicó, pasando del 41% del Producto Interno Bruto en 1998 al 94% en 2011, pero la forma en que Japón intentó financiar su seguridad social también fue un problema. Japón cuenta con grandes reservas de seguridad social, que aumentaron del 36% al 60% del Producto Interno Bruto entre 1997 y 2023. Pero en lugar de usar estas reservas para financiar sus programas de seguridad social, están emitiendo bonos. ¿Por qué? Porque si empezaran a usar las reservas, podrían acabarse rápido. Aunque parezca extraño, la gran deuda no ha afectado mucho a Japón. Esto se debe a una alta tasa de ahorro interno, una economía estable y que la mayoría de su deuda está en manos de Japón. Japón suele darse condiciones favorables y un respiro. Solo el Banco de Japón tiene una deuda cercana al 100% del Producto Interno Bruto Nacional. Las tasas de interés bajas hacen que los consumidores ganen poco en bonos, pero permiten a Japón endeudarse casi sin costo. Eso significa que la carga de intereses del país no es demasiado alta. Japón entonces toma ese dinero prestado a bajo costo e invierte en activos riesgosos de alto rendimiento, que hasta ahora han estado generando ganancias. Eso le permite seguir su camino alegremente, a pesar de la enorme deuda. En 2023, la tasa de ahorro interno fue de más del 24%. Una mayor tasa de ahorro interno ayuda a mantener bajas las tasas de interés. Sin embargo, eso no garantiza que Japón esté fuera de peligro. Con el aumento global de tasas de interés, el Banco de Japón también tuvo que incrementarlas. Un fuerte aumento en las tasas de interés generaría una deuda insostenible, pero Japón por ahora está bien. Sin embargo, nuestro siguiente país no tiene todas las ventajas de Japón. En 2024, la deuda de Grecia era el 153% del Producto Interno Bruto. Quizá recuerdes cuando Grecia fue noticia por su crisis financiera a inicios de 2010. Siendo justos, casi todos estaban pasando por una crisis financiera en ese entonces, pero Grecia realmente la estaba sintiendo. El desempleo saltó al 27% y el desempleo juvenil superó el 65%. Muchos jóvenes trabajadores emigraron de Grecia, algunos de forma permanente, causando una de sus mayores fugas de cerebros. Hoy en día, la economía y el desempleo están mejorando, pero la asistencia financiera y los préstamos que el país necesitó siguen creando enormes problemas. Para entenderlo, debemos volver al momento en que Grecia ingresó a la eurozona. Grecia manipuló sus finanzas, como cuando exageras tu salario al pedir una tarjeta Mastercard. El Tratado de Maastricht establecía que los Estados miembros de la Unión Europea debían tener una deuda menor al 60% de su Producto Interno Bruto, así que Grecia convenientemente olvidó mencionar que su déficit era superior al 3% y su deuda superaba el 100% de su Producto Interno Bruto. Claro, Grecia no realizó esas maniobras financieras sola. Recibió apoyo del reconocido Goldman Sachs, que ayudó a Grecia a ocultar su deuda con transacciones de intercambio de crédito. Sí, son los mismos que ayudaron a desencadenar el colapso económico global de 2008. Afortunadamente, aprendieron la lección.
Es broma, aún se usan mucho. Seguro todo estará bien, al menos para quienes trabajan en Goldman Sachs. ¿Por qué era tan alta la deuda de Grecia? Años de mala gestión financiera, por un gobierno corrupto y serios problemas de recaudación de impuestos. Aunque una economía más fuerte, a la que pronto llegaremos, sorprendentemente, tiene sus propios problemas masivos de impuestos. El Fondo Monetario Internacional calculó que la economía informal de Grecia equivale al 27% del Producto Interno Bruto. Todas estas son transacciones no gravadas. El promedio para otros países ricos es del 20% del Producto Interno Bruto. Eso indica que Grecia no recauda impuestos en más de 1 de cada 4 euros. Para contrarrestar el problema, Grecia tiene tasas de impuestos relativamente altas, de hasta el 44% para los que más ganan, lo que incentiva aún más a las personas que apenas llegan a fin de mes con los bajos salarios griegos a evadir impuestos. Es difícil saber cuánto impuesto ha dejado de recaudar Grecia, pero instituciones financieras estiman que pierde unos 31.000 millones de dólares al año. En 2004, el país endeudado organizó los Juegos Olímpicos, conocidos por ser económicos y discretos. Gastaron 116.000 millones de dólares en el evento. Esto llevó la deuda al 1.106% del Producto Interno Bruto, por lo que la Comisión Europea empezó a monitorear sus finanzas. Y no les gustó lo que vieron. Cuando la crisis económica global golpeó unos años después, la economía de Grecia implosionó y su deuda se disparó al 180% del Producto Interno Bruto en 2017. Grecia se ha ajustado mucho el cinturón para pagar eso. Esto suele causar malestar interno, ya que la gente sufre por pensiones bajas, menos beneficios y problemas salariales ante el costo de vida. Pero el gobierno ahora dice que puede pagar completamente sus préstamos del primer rescate para 2031, 10 años antes de lo esperado. Pagar el resto de esa deuda seguirá siendo difícil, pero es un inicio. Italia tiene una deuda del 140% de su Producto Interno Bruto, a diferencia del siguiente país, que no puede ser rescatado si cae en crisis. El lento crecimiento económico ha empeorado la situación y la enorme deuda limita el crecimiento potencial. Italia es un país del G7 y una de las principales economías europeas, a diferencia de Grecia y Portugal. Si colapsa la deuda italiana, no puede rescatarse. En 2022, la deuda gubernamental era de 25 billones de euros, mientras que la deuda actual de Grecia es de alrededor de 400.000 millones de euros. Entonces, ¿por qué Italia tiene tanta deuda? Irónicamente, que Italia no solicitara préstamos en la última crisis financiera podría explicar por qué su deuda se disparó luego. Los países que pidieron préstamos a la Troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, volvieron a un camino estable y arreglaron sus problemas. Aunque fue una relación conflictiva en ese momento, estos países incluyen a Portugal, España y Grecia. Los choques financieros y de vivienda en Italia no fueron tan graves, por lo que no pidió dinero. Ahora su crecimiento financiero está rezagado. Tras la crisis financiera y antes de la pandemia, el crecimiento de Italia varió entre 0 y 16%. En 2023 y 2024 creció en promedio 0.7%. Hace 20 años, este país tenía un Producto Interno Bruto similar al de Francia y Alemania, por lo que este desarrollo es preocupante. En 2000, el Producto Interno Bruto de Italia superaba $20.000 y el de Alemania casi $24.000. En 2023, Italia subió a $39.000 y Alemania a $54.300. La verdad es que la productividad italiana dejó de crecer desde los años 90. Años de poca inversión en educación, infraestructura y tecnología han dejado la economía de Italia estancada. Esto genera una fuerza laboral poco calificada, burocracia excesiva y un sistema de justicia lento e ineficaz para resolver disputas comerciales o de propiedad. Otras economías avanzadas pueden tener algunos de estos problemas, pero casi ninguna los tiene todos. Por eso, en 20 años, Italia ha tenido de los peores desempeños económicos en la Unión Europea. La falta de crecimiento sigue elevando la relación deuda-Producto Interno Bruto. Francesco Saraceno, un profesor de economía en la Universidad Luis en Roma, dice que Italia eligió el modelo de crecimiento equivocado en los años 80. Para enfrentar la globalización, competimos con mercados emergentes reduciendo costos, en vez de invertir en producción de mayor calidad como Alemania. Los resultados deprimieron la economía, provocando luchas internas, fragmentación y sentimiento anti-Unión Europea. Esto ha asustado a inversionistas, que dudan si Italia quiere seguir en la Unión Europea a largo plazo. Si crees que la Unión Europea tiene problemas, esperas a que salgamos también. Líbano tenía problemas mayores que la deuda, pero eso no facilita la vida. Lo impulsa el caos político
que solo ha hundido al país más en deuda. Es un círculo vicioso de ruina financiera. El problema de la deuda del Líbano es más un colapso total que una crisis económica. En 2019, cuando iniciaron las protestas, la libra libanesa valía casi 1.500 por dólar. En 2022, rondaba los 30.000, perdiendo el 95% de su valor. El Producto Interno Bruto del Líbano cayó de 55.000 millones de dólares en 2018 a 20.000 millones en 2023. Mientras la economía colapsaba, la pobreza aumentó del 12% en 2012 al 73% en 2024. No solo hablamos de bajos ingresos, estas familias carecen de cosas básicas como atención médica, educación, electricidad, comida o a veces de todo lo anterior. En menos de 10 años, Líbano pasó de país de ingresos medios a pobre. La causa inmediata del colapso fue un estado de emergencia económica declarado en septiembre de 2019. Esto llevó a proponer e imponer impuestos severos, incluido el infame impuesto a WhatsApp, y manifestaciones generalizadas. Desde octubre de 2019, ciudadanos libaneses de diversas religiones, posturas y etnias se unieron al estar hartos de su gobierno. Más de 100 incendios forestales se extendieron simultáneamente en Líbano, causando gran devastación. La crisis comenzó en 1997, cuando Líbano ató su moneda al dólar. A corto plazo funcionó. El país necesitaba estabilidad tras una guerra civil de 15 años que dejó su moneda en caos. Pero esa solución tuvo costos futuros. Vincularse a una moneda fuerte hundió sus exportaciones, llenó el país de importaciones baratas y destruyó su industria. Del 24% del Producto Interno Bruto en 1997 al 14% en 2016, lo que resultó en una deuda Producto Interno Bruto del 195% y un sistema financiero que algunos economistas llaman un esquema Ponzi regulado. Y aunque eso en realidad es una mejora respecto al asombroso 357% registrado en 2021, sigue siendo un desastre financiero bajo cualquier medida. Pero la situación en Líbano parece fácil en comparación, comparado con Sudán, que carga con deudas aplastantes equivalentes al 272% de su Producto Interno Bruto, lo que lo convierte en el país más endeudado del mundo. Como era de esperarse, la guerra civil en curso no ha ayudado en nada. Como muchas excolonias, los problemas de Sudán iniciaron en los 70 con créditos fáciles y préstamos generosos de potencias mundiales y grandes bancos que luego debían pagarse. Sudán recibió mucha ayuda porque se posicionó como aliado de Occidente dentro del mundo árabe y el Cuerno de África. Era el mejor de los tiempos, pero pronto se volvió el peor. El algodón, principal exportación de Sudán, tenía buenos precios. Las instituciones tenían mucho dinero por el alza del petróleo y los bancos privados daban préstamos, como si no hubiera un mañana, excepto que el mañana llegó. Y esta generosidad no duró mucho. Una fuerte inundación azotó Sudán en 1978, destruyendo cultivos y propiedades. Luego, las tasas de interés en Estados Unidos se dispararon. De repente, pagar la deuda se volvió imposible. Luego, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros forzaron a muchas economías en desarrollo a aceptar austeridad y privatización. En resumen, programas de ajuste estructural. Esto es algo que muchos economistas ahora consideran fracasos totales, además de más préstamos. Gran idea. Estas medidas no hicieron nada más que destrozar las economías de los países y causar más desempleo, pobreza e inflación. Y además los dejaron con montañas de deuda. Las medidas de austeridad hicieron que el presidente Jafar Nimyari se volviera muy impopular. Los gobiernos surgían y cambiaban, como si Sudán viviera citas rápidas políticas. Y todos siguieron los consejos del Fondo Monetario Internacional, lo que hizo que la economía siguiera en picada mientras la deuda seguía aumentando. En 1989, un gobierno islamista asumió el poder y Occidente abandonó a Sudán definitivamente. Las sanciones de Occidente agravaron la economía. En 2011, Sudán del Sur se separó, llevándose el 75% del petróleo, lo que fue problemático para Sudán. Así que Sudán tenía 99 problemas y desafortunadamente estaba a punto de tener otro más. En 2023 comenzó una guerra civil. Desde 2019, el conflicto sudanés ha causado al menos 150.000 muertes. Ya había algo de violencia en curso antes, y eso desplazó a casi 12 millones de personas. 25 millones de personas enfrentan hambre. A estas alturas, la deuda de Sudán parece completamente irrecuperable. Para una nación que solo busca sobrevivir, este tema no es su prioridad. ¿Y los demás países? Si hablamos de Sudamérica, tenemos que hablar de Argentina. Estados Unidos anunció un plan para apoyar a Argentina con $20.000 millones,
El país ha estado ciclando entre deuda e incumplimiento durante décadas. ¿Cómo ocurrió esto en una de las economías más prometedoras de América Latina? Bueno, en los últimos años, el valor del peso argentino se ha desplomado. A fines de 2019, un dólar valía unos 60 pesos argentinos. Hasta octubre de 2025, un dólar equivale a más de 1.300 pesos argentinos. Pero la deuda, Producto Interno Bruto, era cerca del 85% en 2024. No es ideal, pero está lejos de los niveles astronómicos de deuda que hemos visto. ¿Por qué la deuda de Argentina es tan peligrosa? Las respuestas son inflación, mal historial crediticio, economía débil y que la mayoría de la deuda es en dólares. Básicamente, lo contrario a Japón. En abril de 2025, la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos reportó una inflación del 473% en Argentina. La gente cambia pesos al 50% en el mercado negro, haciendo que el dinero argentino pierda valor rápidamente y se vuelva como dinero de monopolio en pocos años. En el mundo, Argentina es el que dice: cúbreme esta vez, hermano, te pago después. Y luego no te lo paga. Argentina ha entrado en default externo 9 veces desde su independencia en 1816. De hecho, es el país con el récord mundial de defaults soberanos, una medalla de oro que nadie quiere. Argentina ha tenido una relación tóxica con el Fondo Monetario Internacional, participando en 21 programas desde 1956 para salir adelante. Para colmo, durante 22 de los últimos 58 años, la economía argentina ha experimentado contracciones, así que no parece probable que un crecimiento impresionante del Producto Interno Bruto les ayude a pagar su deuda en el corto plazo. Como Argentina ha caído en default frecuentemente, los prestamistas solo le ofrecen primas muy altas. Los bonos argentinos se cotizan a poco más de 60 centavos por dólar, lo que significa que el mundo confía en que Argentina maneje sus finanzas. Lo mismo que confiar en que un niño use una parrilla. Gran parte de la deuda de Argentina no está en manos locales ni en pesos, a diferencia de Japón. En diciembre de 2023, la deuda del gobierno era de 368 mil millones de dólares. Casi el 72% de esa deuda estaba en dólares. Eso muestra que Argentina es muy vulnerable a choques externos, desde las fluctuaciones diarias del tipo de cambio hasta cambios en la economía de Estados Unidos y mercados globales. Argentina ya ha estado aquí antes, tomando nuevos préstamos, prometiendo reformas profundas y, la mayoría de las veces, no cumpliéndolas. Las estrictas medidas de austeridad del Fondo Monetario Internacional eran muy impopulares políticamente. Los líderes sabían que implementarlas era prácticamente arriesgar su puesto en la próxima elección. La situación mejoró tras la elección del economista Javier Milei como presidente en 2023. Recortó el gasto, redujo el sector público y eliminó regulaciones. Estas medidas lograron cierto éxito, controlando la inflación del peso. Pero fue doloroso para muchos argentinos, especialmente para el tercio de ellos que vive por debajo de la línea de pobreza. En septiembre de 2025, su partido sufrió una derrota sorprendentemente significativa en las elecciones provinciales de Buenos Aires. Ahora los inversionistas dudan que Milei logre sus reformas. Cuando los inversionistas se asustan, actúan como tus últimas 5 citas de Hinch: se van y huyen. La desesperación por vender hizo que Argentina gastara más de $1.000 millones solo para evitar que el peso se hundiera. También dudó que el país pueda pagar su deuda el próximo año. Todas las instituciones financieras consideran que Argentina está en crisis de deuda. Antes de hablar del mayor deudor de otro continente, mencionemos a otros grandes poseedores de deuda que logran controlarla. Singapur parece estar muy endeudado en papel, y lo está, pero no enfrenta ninguna dificultad financiera. La deuda es una elección. Singapur tiene una proporción deuda-producto interno bruto del 173%. En septiembre de 2024, esa cifra absoluta era de 9.626 mil millones de dólares y el país parecía completamente despreocupado al respecto. Fingiríamos nuestra deuda y huiríamos a una isla del Pacífico si debiéramos casi $1 billón. Entonces, ¿por qué a Singapur no le importa? Porque, aunque su Producto Interno Bruto diga otra cosa, tiene suficientes activos para cubrir sus deudas, así que realmente no importa. Singapur ha tenido superávits casi todos los años desde 1990, salvo durante y después de la pandemia. En 2024, todo regresó a la normalidad y el país tuvo un superávit de $64.000 millones. Los superávits se colocan en las reservas nacionales y se invierten a través de fondos soberanos como Government of Singapore Investment Corporation y Temasek Holdings. Singapur, muy cuidadoso financieramente, garantiza que su deuda nunca supere sus reservas ni rendimientos. Pero ¿por qué Singapur tiene deuda en primer lugar?
principalmente solo para ayudar a crear un mercado de deuda? Financiarse con deuda puede ser beneficioso para un país y sus empresas si se hace responsablemente. Sirve de referencia para otros activos financieros. Singapur puede así gestionar el riesgo cambiario y reducir la dependencia del financiamiento extranjero. La única otra razón por la que Singapur emite deuda es para proyectos de infraestructura de importancia nacional, así que el costo se distribuirá a lo largo de generaciones. Básicamente, si ganaste $10,000 este año y acumulaste $173,000 en deuda de tarjeta de crédito, estarías en serios problemas. Si tuvieras un fondo fiduciario que te diera $1 millón al año, de ver eso no te preocuparía. Singapur no tiene deuda neta en términos reales. Ahora hablemos de Estados Unidos. La deuda nacional pasó de ser un tema poco entendido o considerado a convertirse en uno de los asuntos políticos más urgentes del país. Estados Unidos debe $37 billones. Eso significa que debe más dinero que cualquier otro país en la historia. En términos absolutos, Estados Unidos es el mayor deudor del mundo. Ahora, porque Estados Unidos también es la economía más grande del mundo. Esa deuda no ha provocado el colapso total del sistema. ¿Cómo pasaría en otros países? Al menos aún no. Pero tener una deuda del 120% del Producto Interno Bruto no es bueno. Si debieras el 120% de tu salario anual, tendrías problemas. Y si obtuviste un préstamo estudiantil en Estados Unidos, tal vez conozcas esa sensación. La tasa de interés supera todo el presupuesto anual de defensa de Estados Unidos. Y no es que el país escatime en su ejército. En 2024, Estados Unidos gastó $880,000 millones en intereses, equivalentes al 31% del Producto Interno Bruto. Eso es un gran salto comparado con 2023, cuando el gobierno gastó $658,000 millones en intereses. El 32% de esa deuda está en manos del extranjero, principalmente de China y Japón. Y Estados Unidos no puede pagarla con excedentes porque no tiene ninguno. En 2024, el gobierno tuvo un déficit del 63%. Entonces, ¿cuándo se convierte esta cantidad de deuda en un problema? Si las tasas de interés siguen bajas y la economía de Estados Unidos crece rápido, todo debería estar bien a corto plazo. Si la economía crece más que la tasa de interés, Estados Unidos puede manejar pagos. Pero la Reserva Federal aumentó las tasas de interés en 2022 y 2023 para lidiar con la inflación y el crecimiento económico. Eso no va precisamente bien. Estados Unidos tuvo la recuperación más rápida después de la pandemia, pero ahora, mientras otras economías se aceleran, la de América se está desacelerando. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos prevé que el crecimiento global será del 32% en 2025, pero en Estados Unidos bajará al 18% el próximo año y al 15% en 2026. Un punto positivo es que la Reserva Federal bajó las tasas 25 puntos base en septiembre de 2025 tras un informe laboral débil. La Reserva Federal tiene cerca del 25% de la deuda de Estados Unidos. Por eso mantiene la tasa de fondos entre 4% y 4.25% para asegurar buenos resultados. La administración actual ha hecho cambios financieros que influirán en el déficit futuro en ambos sentidos. Una ley nueva amplió las reducciones de impuestos de 2017. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que esto reducirá los ingresos en $37 billones en 10 años. Se estima que los recortes presupuestarios reducirán el gasto en $13 billones. El programa DOGE, que busca un gobierno más eficiente, recortó menos de $200,000 millones del gasto. Se prevé que los nuevos aranceles eleven los ingresos, que en 6 meses ya sumaron $122,000 millones. Sin embargo, los aranceles frenan la economía, bajan el gasto y afectan ganancias empresariales. A pesar de esos ingresos y gastos, se espera que Estados Unidos aumente su déficit en los próximos años por varios miles de millones de dólares más. Mientras Sudán tiene la mayor carga de deuda proporcional, Estados Unidos posee la deuda total más alta. Ninguno de esos son títulos que algún país debería querer. Algunos países enfrentan deudas, pero si la mayor economía cae, todos lo sienten. Mira, ¿qué pasaría si la economía de Estados Unidos colapsa? Para ver qué tan rápido todo podría desmoronarse, o haz clic en este video en su lugar.